Escucha niña este pasacalles que dedicado a tu belleza va, por ser la niña más guapa del barrio, la más bonita de la universidad. Escucha niña este pasacalles que dedicado a tu belleza va, por ser la niña más guapa del barrio, la más bonita de la universidad. Se va. Ay, caray, pues ya se fue. Bienvenidos a este séptimo episodio de Historias Goliardas. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? En el episodio pasado, nos quedamos en por ahí del año 900 del siglo X, explicando todas las circunstancias que nos llevaron a ese momento. Hasta ese momento, allí en el año 900, fue donde se empezaron a fraguar un pensamiento filosófico. Dentro, nada más dentro de lo que es el Imperio Católico. Porque fuera se vivía la pachanga, fuera de los monasterios, fuera de todo el dominio católico, por decirlo así, porque se podían dividir entre 4 o 5 partes lo que era la humanidad en esos momentos de la historia, puesto que el Imperio Católico, dentro de los monasterios, dentro de las parroquias, dentro de las es que aquí se le llama iglesia, no sé. Bueno, dentro de las parroquias y los monasterios, que en ese momento eran benedictinos todavía, tenían una visión de la creación del universo, de San Agustín, o sea, tenían una visión muy diferente, perdón, disculpe, una versión muy diferente de lo que realmente todo el pueblo tenía, porque venían de unas condiciones muy duras en cuestión de los romanos, de la pérdida de territorio, de todos los conflictos, porque se estaba fraguando una nueva forma de vivir, ya que en el año 900 ya estaba andaluz, ya empezaba de aquel lado de la ruta de Compostela para abajo, de los Pirineos para abajo, esta reconquista, la reconquista del imperio, puesto que la iglesia había perdido mucho territorio, había perdido muchos favores dentro de la economía, porque recordemos que el imperio católico se basaba sí en cuestiones de fe, pero más que nada era un poder político que estaba peleando contra otro poder político que se estaba armando un poquito más, que era esta organización feudal. Todavía no estaba al 100% formada, pero ya estos reinos carolingios ya estaban perdiendo su dominio, puesto que Andaluz también estaba gobernando en aquel tiempo la península ibérica, pero de todos los demás lados, tanto China como India, como los rusos, como en África, como en los egipcios, como todo estaba cambiando en esa época, puesto que también por allá ya el Imperio Otomano también ya andaba tomando fuerza. O sea, eran muchísimas cosas que estaban pasando en ese año 900. En el siglo X era un cambio total, pero total, puesto que se pensaba que llegando al año 1000 se iba a acabar el mundo, según las profecías de varias religiones, pero en especial las del Imperio Católico. A raíz de eso, eh, debido a la ruta de Compostela, se empezó a retomar el territorio hacia abajo de la ruta de Compostela, ya hacia el reino de Andaluz. Pero ya habíamos platicado que dentro del reino de Andaluz se tenía esa libertad de pensamiento, esa libertad de culto, esa libertad estaba aflorando una nueva cultura con mezcla de varios tipos de varios tipos de ideología y de comportamiento, tanto dentro de los monasterios como fuera de los monasterios, como la gente, los pobladores que se empezaron a reunir, se empezaron a hacer estas poblaciones
precisamente fuera de los monasterios y también fuera de los castillos, tanto de los tanto de los árabes, de los musulmanes, fuera de los monasterios y también fuera de los castillos que en aquel tiempo todavía no eran castillos medievales, pero ya estaban formándose esas comunidades. Dentro de esas comunidades, no vaya usted a pensar, hay que transportarnos en aquellos tiempos. En aquellos tiempos, por lógico, no había tecnología, no había electricidad, todos se alusaban con velas, con cera de animales, con cera de abejas, los más pudientes. Toda la vida era muy precaria en esos tiempos. Los que vivían un poquito mejor, por decirlo así, eran los campesinos, los que se empezaban a llamar como feudos, y los monasterios, los monjes, porque eran ellos los que tenían la economía por las manos, por decirlo así. Ya se había inventado la cerveza, pero eran ellos, los monasterios, los que empezaron a hacerla más fina. Sus monasterios sirvieron como fábricas de muchas cosas en aquellos tiempos, fábricas de cerveza, fábricas de vino, fábricas me parece que también de tejidos, o sea, de muchísimas cosas dentro de los monasterios, aparte de la escritura que solían copiar para resguardar toda la información y toda la cultura. Aparte de todo eso, también era pues ya lo había dicho su misma regla, orar y trabajar. Entonces se dedicaban los que estaban enclaustrados, porque así se les llamaba también claustros, a trabajar a la labora y hora y labora, algo así. Entonces, dentro de los monasterios se dedicaban a trabajar, pero también, vaya, había muchas reglas dentro de los monasterios y fuera de los monasterios. Entre una de las reglas eran los oblados, aquellos pertenecientes a los campesinos. Tiene su nombre, ahorita me acordé de los laboradores, que eran los que trabajaban. Digo, todavía no estaba lo del feudalismo, o sea, se estaba fraguando, se estaba cocinando lo del feudalismo, pero ya había vasallos, o sea, ya había pueblos que tenían cierta organización entre los que mandaban, los que organizaban, los que administraban y aquellos que no tenemos que olvidar que en aquellos tiempos la esclavitud era, pero si en todo el mundo europeo había esclavos. Dentro de estos esclavos había unos esclavos libres, ya así como los romanos, los gladiadores y todo eso, o sea, ya había esclavos. Algunos eran libertos, algunos no, pero también dentro de estos reinos ya que se estaban conformando, hablando de la península ibérica, muchos de los campesinos sabían que la vida dentro de un monasterio era mejor, la alimentación era mucho mejor que fuera de ellos. Entonces muchos mandaban a sus hijos para que se internaran y se volvieran monjes, pero eran oblados, eran unos monjes diferentes. Habrá que hablar que durante todos estos siglos la tonsura, no como la mía ya es completa, pero la tonsura distinguía qué tipo de clérigo eras. Escolar, es de la escola cantorum, enclaustrado en el monasterio, de los que trabajaban en el campo, de los que trabajaban la madera, de los que trabajaban la cerveza. O sea, había muchas clases. Dentro de los monjes había muchas clases y se distinguían precisamente por el tamaño de la tonsura, la altura y de dónde la traían. Entonces, los podías distinguir y algunos, ya con siglos después, se podían distinguir por el tipo de capa. Hablando de la capa, donde el Papa Juan Pablo II, me parece, se puso una capa para colgarse las almejas, que lo distinguían como por haber hecho la ruta de Compostela. Entonces, vaya, dentro de la iglesia era una cosa y fuera de la iglesia era otra cosa completamente diferente. Cómo vivían los campesinos, cómo se estaba empezando a formar esa sociedad.
esa sociedad fuera de los monasterios, de las iglesias y de las parroquias, fuera también del pensar dentro de esas iglesias, el pensar era diferente fuera de. Porque una cosa es que tuvieran, porque todavía no tenían una religión como tal, era la teología, pero ellos daban sus sermones sobre lo que pensaban, sobre la creación del mundo y lo que sea, y toda la demás gente pues lo creía, porque ellos los que tenían era la sabiduría, la palabra, el latín, y tenían la palabra de convencimiento, porque de eso se trataba. Algunos eran oradores que se dedicaban precisamente a predicar la palabra y a convencer a todo el mundo conocido de que había alguien que mandaba, que ordenaba, que tenía el poder, o sea, todo. O sea, había miedo, había felicidad, había eso, pero todo era precisamente a base de la teología. Vaya, pero una cosa es escuchar y decir, oh, sí, tengo miedo, sí creo, sí pienso, sí esto y lo otro, pero pues tengo que sembrar mi parcela, tengo que casarme, tengo que cuidar a los hijos, recordando que también eso del celibato para los monjes, eso ya fue después como por ahí también, para llegarle al año 1000, en el año 1000 y cachito, 1050 por decirlo así, cambiaron muchísimas cosas. Hasta llegar ahí, tenemos que explicar por qué se llegó ahí. La gente vivía cotorramente, como ya lo habíamos dicho, tanto en Francia como en Galicia, bueno, allá con los galos, Francia, Portugal, la misma península, tenía su vida fuera de los monasterios y cotorreaban y se mezclaban y se reunían en los pueblos, porque eran pueblos muy pequeños y distancias grandísimas, sin luz, algunos sin caballos, algunos caminando y todo. Entonces, lógico que se tenían que quedar en algunos pueblos, y algunos pueblos ya contaban con monasterios, con parroquias y también con hospicios, que los hospicios después mudaron eran los hospitales, por decirlo así, y a veces luego fueron manejados por las monjas, los claustros, vaya, eran los hostales, sí, los hostales, donde se cuidaban a los enfermos y aquellos que no tenían amparo. Muchos de estos fueron utilizados por los girovagos, por los monjes mendigantes que andaban por aquí por allá. Recordemos que los otros monasterios, las otras órdenes mendigantes aparecieron ya como por ahí del 1200, en el siglo XIII, tanto los franciscanos como los dominicos, pero vamos a llegar ahí. Entonces ya había esta convivencia entre los campesinos que empezaban a formar sus sociedades, parecidas a los feudos también, pero ya empezaban a formar sus sociedades dentro de los pueblos, y dentro de los pueblos pues también se convivía, también se tomaba, se cotorreaba, se tocaban instrumentos, se conocía música, aunque los monjes por supuesto eran muy respetados porque los escuchaban cantar en las iglesias, los escuchaban dar el sermón cantado, y así se empezaron a formar después los coros, digo los coros monumentales, pero ok. Ya se empezaba a formar otra forma de comportamiento, porque ellos venían de lo que tenían los griegos, de lo que tenían de aquel lado de Italia, partes de costumbres romanas. Entonces ellos seguían disfrutando la vida y solo se guardaban para los días que se convocaban. Todavía no se convocaban que el domingo, que el sábado, para los días que se convocaban a dar los sermones estos clérigos. Bueno, fuera de toda esta sociedad, también los clérigos, algunos que se tardaban en llegar a donde tenían que llegar, a donde tenían que pasar estos cantos, pues también se la pasaban a cotorrear, y lógico, algunos ya no volvían, se volvían parte de la comunidad, se quitaban, pues, les crecía la tonsura y todo, y se volvían parte de la comunidad y comunicaban lo que habían vivido, porque
no hacían votos todavía de celibato, todavía podían tener familia y todo eso. Eso llegaremos a la época de las investiduras que fue realmente el problema que causó ya la entrada de las universidades, porque la iglesia elegía quién sucedía dentro de las parroquias. El mismo párroco decía, no, pues mi hijo va a ser el nuevo párroco o el nuevo sacristán o como sea. Y dentro de los reyes, pues también, ¿saben qué? Pues voy a poner este párroco en esta iglesia o así. Claro que estamos abarcando entre siglos para arriba y siglos para abajo, siglos para arriba y siglos para abajo. Porque tenemos que explicar, sería muy engorroso explicar año con año o siglo con siglo cómo se fue formando. Por eso damos pedacitos de aquí, pedacitos de acá y pedacitos de allá. Ok, para que llegara el año 900, cuando ya se inventaron las partituras, cuando ya se inventó la música escrita, fue cuando se les empezó a dar menos importancia a los Schola Cantorum. Ya empezaron a pertenecer, ya empezaron a viajar menos dentro de los reinos, porque ya podían mandar la escritura. Entonces ya los monjes que estaban en otro monasterio ya no tenían que viajar a comunicar esos cantos o eso o lo otro, porque ya tenían la escritura. Entonces, como ya tenían la escritura de la música, ya cualquier monje dentro de los monasterios, dentro del Imperio Católico, ya lo podía leer y ya lo podía cantar. Entonces ya se viajaba menos, pero ya se tenía más contacto con la población. Ahora, en el reino de Andaluz ya empezaba la reconquista. ¿Por qué pudo empezar la reconquista? Es un punto muy importante para lo que es nuestra cultura musical. ¿Por qué empezó la reconquista? Porque el último de los omeyas, recordando que se habían dado las libertades para que se hubiera una sociedad tolerante dentro del reino de Andaluz. Pero ahí se empezó a fraguar un pensamiento que era la falsafa, que realmente muchos de los califas en aquellos tiempos pensaron que estaba en contra del pensamiento musulmán. Entonces, ¿qué hicieron? Como también de este lado, en el reino católico, estaremos hablando después de San Bernard, de San Bernardino, de San Buenaventura, o sea, de varios. Estaremos hablando de varios también, algunos que no se les respetó el mismo pensamiento por parte del reino católico, claro. Pero dentro del reino musulmán, exiliaron a estas personas precisamente porque no, el pensamiento filosófico que traían de la teología con racionamiento, con raciocinio, tiene otra palabra por ahí, pero no, esa filosofía no entraba en las creencias de los califas musulmanes. Fue ahí cuando empezó este movimiento, cuando decidieron y empezaron las guerras dentro del reino de Andaluz, precisamente a raíz de este pensamiento. Entonces, como exiliaron a estos y dijeron, ¿sabes qué? Como que ya no nos gusta que les estén dando chance, y aparte, pues como que esa lana ya la queremos para acá, como que esas tierras también ya las queremos por acá, y sentimos que no están gobernando bien, pues por allá hubo unos musulmanes de allá que estaban gobernando bien allá por Túnez, que dijeron, ¿saben qué? Pues no, vamos contra los mismos musulmanes que estaban dando chance. Entonces fueron a recuperar esos reinos para poner el poderío. Desde allá, desde Túnez, venían peleando, y fue cuando muchos de los cristianos los identificaron como los malos musulmanes, como los malos moros que venían desde Túnez a hacer la maldad y a quitarles sus tierras y a quitarles su identidad, su pertenencia y su tranquilidad. Fue ahí como cuando estos Túnez, a estos personajes venidos de Túnez, les empezaron a llamar tunantes. Muchos años después, en el recuerdo, cuando empezó precisamente la reconquista, por ahí hubo un episodio donde, para darle realce a todo esto que estaba pasando, fue como que se creyó la leyenda de que del apóstol Santiago bajó en su caballo blanco con su espada y empezó a vencer a los moros. Fue ahí cuando se le empezó a llamar Matamoros. Santiago Apóstol
el Matamoros. Vaya, esta leyenda fue muy importante para darle ánimo a todas las personas que estaban realizando la conquista. Como tal, todavía no estaban los caballeros empezando con las cruzadas, pero ya estaba empezando la reconquista a raíz del año 900, por ahí del año 1000, puesto que ya la mentalidad había cambiado y empezaron a recuperar terreno. Pero ¿por qué lo pudieron empezar a recuperar? Porque estos reinos de Andaluz ya estaban peleándose entre sí, precisamente porque no concordaban en cuestión de ideas, en cuestión de llevar el gobierno musulmán. Entonces fue cuando se empezó, el Imperio Católico vio ahí una debilidad y dijo, vamos a empezarnos a meter, y fue cuando empezaron a reconquistar la península ibérica, puesto que estos reinos de por sí ya estaban peleando entre sí, debilitaron las fronteras y se empezaron a meter esto, y se empezó a ganar terreno dentro de los reinos católicos. Pero precisamente fue por eso. Al momento de empezar a agarrar terreno, al momento de empezar a ganar terreno, porque ya había muerto el último de los omeyas, que daba la libertad de un poco de pensamiento y de todo. Entonces fue cuando los católicos, los cristianos, los los musulmanes que se volvieron cristianos, se me olvidó ay, no, se me olvidó la palabra, pero fue cuando estos personajes empezaron a ver mejor que entrar el catolicismo, porque los musulmanes ya traían otra onda, los de Túnez, estos tunantes ya traían otra onda más malvada y ya no les daban chance. Entonces fueron que empezaron a permitir la entrada de los católicos y realmente pues, los empezaron a ayudar a reconquistar, haciéndose como que, no sé, como que no venía nada, como que las parcelas pues ya les daban para sostener a los ejércitos y todo. Entonces fue cuando empezaron a ganar batalla. Me parece que por ahí hasta el año 1490, cuando el último reino, que era Granada, lo perdieron los musulmanes. Pero para llegar a eso, digo, vaya, eso fue lo que empezó a pasar para que el reino católico, a raíz de la ruta de Compostela y a raíz también de que se hizo más famosa después de que se empezaron a ganar territorios gracias a, al apoyo del apóstol Santiago, este apóstol Santiago Matamoros, fue como se empezó a retomar. Al momento de empezar a retomar, se empezaron a enriquecer otra vez el reino católico, porque empezó a tener otra vez ganancias y empezó a predicar y empezó otra vez empezó a tener el dominio. Y vaya, después de este dominio empezaron realmente a tener contubernio con los nuevos reinos, en este caso Francia, los galos, en la península ibérica pues, estaban los visigodos, de Portugal. O sea, la ruta de Compostela fue muy importante para unir estos reinos, porque a raíz de la ruta de Compostela había muchos caminos, algunos monasterios, muchas iglesias, muchos lados por donde llegar a la ruta de Compostela, y a raíz de esos pueblos que estaban conectados en la ruta de Compostela fue que se empezaron a distribuir y empezar a ganar terreno y empezar a agarrar terreno el Imperio Católico. Al momento de eso, lógico, los monjes empezaron a tener más propiedad, porque recordemos que los monasterios eran la parte económica, la parte fuerte del Imperio Católico. Entonces empezaron a tener más dinero, más economía, y empezaron a retomar terreno y empezaron a hacer más grandes sus pueblos. Dentro de que empezaron a hacer más grandes sus pueblos, lógico, empezaron a tener más monjes y más personal dentro de los monasterios y fuera para distribuirlos, para distribuir la fe, empezar a ganar más terreno con estos oradores que estaban convenciendo a la gente, que la estaban primero espantando de que llegaba el año 1000 y que se iba a terminar el mundo si no retiraban a los musulmanes de los territorios. Y después también con la sabiduría de San Agustín, con estos libros que dejó, con ellos empezaron a predicar, aparte de la Biblia del Nuevo Testamento que ya traían por ahí del Concilio de Nicea. Entonces estos reinos fueron apoyados ya por Francia, o sea,
no eran uno solo, pero ya los empezaron a apoyar y todo porque ya estaban ganando terreno. Fue ahí que se empezó a dividir los Schola Cantorum por las escuelas catedralicias. Empezaron a nacer cierto tipo de estudiantes dentro de las escuelas catedralicias, porque estas escuelas catedralicias estaban enfocadas, nada más estaban enfocadas a educar a los nuevos obispos, a los nuevos sacerdotes, a los nuevos que iban a dominar todas estas tierras conquistadas. Todavía no estudiaban ahí los feudos, los reyes, los pueblos que se empezaron a formar estas comunidades feudales. Todavía no. Nada más estaban estudiando uno que otro por ahí, puesto que llegaremos a la época de las investiduras, cuando se empezaron a pelear por ahí quién iba a poner a los gobernantes, a los reyes, y quién iba a poner a los nuevos sacerdotes, a los nuevos papas, a los nuevos obispos. Fue cuando se empezaron a pelear estos reinos. Por ahí adelante creo que se excomulgaron a uno y dijeron, ¿sabes qué? Tú no puedes poner a nadie. Es la época de las investiduras. Llamaremos a esta época cuando el papa era el que ponía a los obispos y los reyes eran a los que ponían a los papas. Entonces, fue ahí cuando cambió, a raíz del año 1000, cuando el Papa dijo, ¿sabe qué? Por ahí no me acuerdo que fue el Papa Gregorio III, no me acuerdo. Cuando el Papa dijo, ¿sabe qué? Se acabaron las investiduras. De hoy en adelante, el Papa ya no puede poner a o sea, ya no, el Papa ya no va a poner a los reyes, sino que tienen que ser puro clérigo, los que pueden gobernar, vaya, puro estudiado en teología. Entonces, los reyes también dijeron, oye, como que, ¿cómo? A ver, ¿cómo? O sea, si no sé teología, no puedo gobernar o sea, no puedo gobernar un territorio, no puedo ser parte del feudo católico, vamos a llamarlo así, porque era un feudo católico, una estructura feudal dentro del catolicismo y una estructura feudal que se estaba formando fuera del catolicismo con los reinos. Entonces dijeron, ¿sabes qué? A ver, espérate. No, mi hijo que es príncipe, no puede ser obispo de la iglesia porque no sabe teología. Ah, pues entonces lo voy a meter a teología, lo voy a meter a estudiar dentro de tus catedrales para que se vuelva, todavía no estaban los doctorados en teología, pero para que estudie la iglesia, y una vez siendo sacerdote, ordenado como sacerdote, pues lo vuelvo príncipe. Entonces voy a tener un príncipe que a su mismo tiempo va a ser obispo, va a ser sacerdote. Y fue así conforme se fue conformando la sociedad entre reinos que no son católicos, el feudo y el feudo católico. Fue así conforme se fueron conformando y uniendo, puesto que un rey ya no podía poner un papa y un papa ya no podía poner un obispo como rey, sino todo lo contrario. Tenían que autorizarse entre los dos para elegir un nuevo obispo, un nuevo papa, y asimismo el papa dar la autorización para tener un nuevo rey. Fue ahí conforme se fueron conformando las sociedades feudales, dentro y fuera. ¿Por qué es muy importante? Porque es muy importante para nuestra cultura musical. Porque dentro de estas sociedades, después de los estudios catedralicios, vinieron los estudios generales. ¿Por qué los estudios generales? Porque los estudios generales, en un estudio general, se estudiaba para bachiller. Y para el bachiller, pues era el que, digo, nos vamos a adelantar un poquito, pero el bachiller era el que estudiaba el latín, estudiaba parte de teología o algo así, las artes, por decirlo así, pero el doctor era el que era el doctor en teología. Entonces, eran estos solo los que podían ser elegidos, los doctores en teología, los que podían ser elegidos para los altos mayores, para el clérigo, para el alto clérigo dentro
del Imperio Católico. Ya nos estamos alargando. Dentro del Imperio Católico. Entonces, como ya empezó a haber estudiantes, fueron ellos, algunos de estos estudiantes, los que empezaron a salirse y andar por allá de los pueblos. Todavía no eran llamados goleardos, pero eran ya estudiantes que empezaron a salirse dentro de las reglas católicas para andar entre pueblos y entre pueblos con todo ese poder que tenían, con toda esa sabiduría en latín, con toda esa sabiduría en teología, pues en tierra de ciegos el que es tuerto es rey. Entonces andaban dominando por todos los pueblos que estaban fuera de los monasterios y así se comunicaban de monasterio en monasterio, pero también estaban conviviendo ya con toda la pópula, con todos los pueblos que tenían sus sociedades en cuestión de diversión, en cuestión digo, todavía no había tabernas en aquellos tiempos, pero dentro de los hostales y los hospitales, eran ellos los que llegaban y se hospedaban, pero asimismo salían y al momento de dar los oradores, pues empezaban a convivir con los pueblos y también empezaban a asimilar esas costumbres en cuestión de música, en cuestión de tradiciones, en cuestión de... les empezaron a gustar y algunos se daban la libertad en estas fiestas paganas, las saturnales, todo lo que venían de Roma, de Grecia, se daban la libertad de convivir en estas fiestas. Ok. ¿Qué va a pasar después? ¿Cómo termina el año 1000? ¿Cómo en el año 1050, 1080 empiezan a formarse las universidades? ¿Por qué empiezan a formarse las universidades? ¿Por qué terminan los Schola Cantorum? ¿Por qué terminan los estudios generales? ¿Por qué empiezan las universidades? ¿Por qué la ruta de Compostela se empieza a ser muy importante? Debido a que los estudiantes van a empezar a pasar como regla, tienen que pasar por la ruta de Compostela. Y algunas penitencias van a ser puestas precisamente como hacer la ruta de Compostela para poderlas pasar. ¿Por qué la filosofía dentro de la iglesia? ¿Por qué San Agustín? ¿Por qué los franciscanos? ¿Por qué los cistercienses? ¿Por qué los dominicos? Llegaremos al año 1200. ¿Qué pasará? ¿Qué está pasando a raíz de que no se terminó el mundo? ¿Qué pasó con la filosofía? ¿Qué está pasando con esa filosofía para llegar a conocer realmente a estos personajes que vinieron a cambiarlo todo dentro de las universidades? Esta filosofía de que el amor que venía de la filosofía de San Agustín, del ordenado por San Agustín dentro del pensamiento católico, que era amar a Dios. ¿Qué fue lo que cambió dentro de la filosofía con San Francisco de Asís? ¿Por qué la visión del amor a un Dios se pudo transportar el amor a todas las cosas, a todos los animales, a todo ser vivo, inclusive a la tierra, el amor a todo el universo, por parte de San Francisco? ¿Por qué? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó ahí? Descúbralo en el episodio 8 de Historias Goliardas. Ya llegaremos, vamos a la mitad de la ruta de Compostela. Enredadas en el viento. No, siempre se me olvida. Nos vemos para el siguiente episodio, episodio 8 de Historias Goliardas. ¿Por qué el siglo XII es el más importante para nuestra cultura musical? Descúbralo más adelante. Ya llegaremos y ahí nos estaremos viendo. Así es que, vámonos. Ahí se me olvidó.